Y para la atención de todos, esta noche estamos haciendo nuestro piloto de la herramienta de interpretación para las series de liberación nativa e indígena. Estoy tratando de hablar muy lento y con mucha intención porque tenemos intérpretes que están haciendo su mejor trabajo para traducir mientras la gente está hablando de manera simultánea. Así que quiero que todos estemos conscientes de que mantengamos esta cadencia, este ritmo, en cortesía para nuestros intérpretes, Mayra y Jennifer. Así que tenemos unas personas uniéndose. En la pantalla lo que van a ver es las direcciones e instrucciones para recibir la traducción. En su barra de navegación de Zoom van a ver el icono de globo terráqueo y van a hacer clic ahí y van a poder seleccionar su idioma. Ahí podrían también escuchar ya sea traducido al inglés, todo el webinario, o al español. También ustedes pueden seleccionar el audio original. Tenemos 5 minutos después de la hora, así que vamos a comenzar. Mi nombre, nos vamos a presentar como nuestra práctica lo hace. Somos la organización Indios Americanos Unidos de Nueva Inglaterra. Estamos en territorio indígena tradicional de la nación Massachusetts, que continúan hasta la fecha de hoy a través de sus descendientes lineales, como la tribu Massachusetts, y reconociendo la tierra en donde se encuentra el centro de indios norteamericanos de Boston, que han hecho acuerdos con nuestro anfitrión, nuestra tribu, pero tal acuerdo apoya los esfuerzos de las tribus para crear tierras y recursos naturales sean retornados a las personas originales, a los pueblos originales. Mi tribu es Chinnica River, una tribu Luxi en Luisiana, y mis abuelas están también en la banda Mississippi de los indios Choctaw. Esta noche estoy hablando desde mi territorio, en mi hogar en Luisiana. Estoy privilegiado de estar aquí con donde están mis ancestros enterrados. Por supuesto, estamos reunidos aquí por la gran urgencia, la el alto nivel de muertes que se han generado durante las manifestaciones en Perú en respuesta al golpe de Estado que ha sido liderado por Dina Boluarte. Como ustedes saben, más de 60 personas han perdido sus vidas hasta ahora. Así que, como personas indígenas de Norteamérica, a las personas indígenas de Sudamérica, Águila y Cóndor, decimos, nuestra lucha es la misma. Así que es en ese sentido y con esas intenciones que nos reunimos esta noche. Con eso paso la palabra a Matowen. Gracias, Jean-Luc. Hablando en su idioma indígena. Mi nombre es Matowen Monroe. Soy co-líder de los Indios Americanos Unidos de Nueva Inglaterra. Desde el inicio del 2020, como parte de nuestro trabajo de agitación y educación, ha sido crear estos webinarios como unas series de liberación indígena en temas de interés a nuestras comunidades indígenas y aliados. Estamos muy agradecidos de poder presentar un programa esta noche sobre la crisis que se está gestando en Perú, donde los
que están atendiendo esta llamada, esta reunión, puedan tener información verdadera y fidedigna de lo que está pasando ahí. Y como dijo Jean-Luc, especialmente dada la propaganda viniendo del gobierno de Boluarte, así como de la administración Biden, que está siendo apoyada a través de asistencia material para el régimen genocida del golpe de Estado. Nuestros parientes en el Perú están en las primeras líneas de los impactos del cambio climático que no han causado ellos. Nuestros parientes en Perú están en las primeras líneas de resistir proyectos multinacionales destructivos que roban la tierra de la gente, así como su riqueza, la riqueza de la tierra. Quechuas y aymaras, parientes quechuas y aymaras en Perú, nos hablan de siglos de resistencia continua contra el colonialismo y la extracción. Y necesitan más que nada la solidaridad internacional. Así que para seguir con nuestro programa voy a presentar a Sandy Grande y a Leo Garofalo esta noche. Sandy Grande es quechua, es una organizadora y académica, profesora de Ciencias Políticas y Estudios Nativoamericanos e Indígenas en la Universidad de Connecticut y es autor del libro Red Pedagogy, Pedagogía Roja, un trabajo influencial usualmente utilizado en los estudios indígenas, así como otros programas. También es un miembro fundador de New York Stands for Standing Rock, que es un grupo de académicos y activistas que se enfocan en la soberanía y el resurgimiento de la soberanía indígena americana. Ella también es un ejemplo sobresaliente de alguien que es tanto académica como activista. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Matoe. Es un honor ser anfitriona contigo. Ha sido todo un reto acumular el apoyo de los organizadores indígenas en el norte global. Pienso que ha habido mucho tipo de apoyo de otras vías, quizás de organizaciones más académicas que van a permanecer sin ser nombradas aquí, pero ha sido un reto, así que estoy realmente agradecida de que te acercaste a mí para lograr un evento organizado y no puedo decir lo suficiente lo que esto significa para nosotros y para los compañeros con los que trabajo y organizo aquí. Muchísimas gracias. Para todos, soy Sandy Grande. Es un doble honor y es increíble poder ver aquí a mi colega Leo Garófalo, que está aquí de distintas instituciones y también en disculpen por la pronunciación, Germani Ojeda Ludena, que es un camarada en la lucha indígena a nivel global. Creo que decidimos que ellos se iban a presentar, así que le daré la palabra para saber un poco más de los antecedentes diferentes de cada uno de ustedes y sus perspectivas. Quizás podríamos tener 2 rondas para poder estar en una suerte de diálogo los unos con los otros y después al final, dado mi interés en una suerte de pedagogía, como Madeline sugirió, me gustaría pensar o asegurar que tengamos tiempo para pensar no solamente sobre el contexto y sobre lo que está pasando, sino cómo seguimos hacia adelante, lo cual creo que es una cuestión de las luchas globales indígenas, ¿cierto? ¿Cómo nos movemos en estos momentos de crisis y cómo los movimientos se tornan en movimientos pedagógicos? ¿Cómo pensamos en enseñar los unos a los otros y aprender los unos de los otros de una manera sustentable? A eso me refiero con el proyecto pedagógico. Así que voy a empezar con los
con lo básico. Jean-Luc, creo que hablaste del número de personas que han sido asesinadas. La crisis actual en Perú, así involucra entidades colonialistas actuales, pero esta crisis inició el 7 de diciembre con la remoción del presidente Castillo. Su intención era de lo que se ha llamado un golpe de Estado legislativo para disolver el Congreso e implementar un estado de emergencia. Fue arrestado, permanece bajo arresto y muchas de sus acciones han sido llamadas como parte de un golpe de Estado fallido. Castillo fue el quinto presidente en muchos años de inestabilidad en el Perú, que ha alcanzado los niveles altos de la administración, lo cual no es poco común. Como ustedes saben, su vicepresidenta ahora sirve como la presidenta, ha estado muy ocupada construyendo una base, capitulando básicamente lo que vendría a ser su apoyo de la derecha y el apoyo de los militares y ciertamente de los Estados Unidos. Y como resultado de estos eventos han habido protestas a lo largo de todo el país, empezando en la región sur, especialmente en Puno y Cusco, donde estaba el apoyo más amplio a Castillo para ser elegido originalmente. En este sentido, se ha centrado la violencia en Lima, se está esparciendo del sur hacia Lima. Estas protestas han sido severamente y violentamente reprimidas en contra de de los que protestan, y hay evidencia de que cerca de 70 personas han sido asesinadas por la violencia del Estado, muchos de ellos personas indígenas muy jóvenes y hasta menores de edad. De hecho, de la lista que se ha publicado, hay gente de muchos tipos, hay gente muy joven que ha sido asesinada, así que es igualmente devastador. Así que estamos aquí para hablar de esta situación y de nuevo por la invitación de Indios Americanos Unidos de Nueva Inglaterra y el Centro de Indios Norteamericanos de Boston. Y quisiera decir para iniciar nuestra conversación como alguien que ha estado organizándose y trabajando y que ha estado comprometida. Han habido otros podcasts, otros webinarios en donde se enmarca esta situación como fruto del fallo de la democracia, o en ese sentido encaja con el pensamiento de derecha anti-Castillo. Pero lo que queremos aquí resaltar es en una forma más amplia el colonialismo que no comenzó el 7 de diciembre y el impacto en las personas indígenas en el Perú a través de las violaciones de derechos humanos y la violencia del Estado que han sido en contra de las personas indígenas en el Perú por siglos. Y en ese sentido, si pudiésemos empezar a que se presenten y ofrezcan su perspectiva y lo que observan en en los eventos actuales. Si quieres, por favor, comenzar. Hola, doctora, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos aquí por estarnos escuchando y viendo lo que está pasando en el Perú. Antes que nada, me gustaría presentarme. Soy Jamani Ojeda Ludena. Yo soy quechua. Formo parte de una comunidad quechua en la región de Apurima. Apurima se ubica en lo sur de los Andes del Perú y es en esa región inmediatamente que
que Duarte asumió el poder como el nuevo presidente de Perú y parte de la comunidad ahí empezó el proceso en el pueblo de Andahuaylas. En un día, 2 personas quechuas fueron asesinados. Fue diciembre, el día 8, y el segundo día, el 9 de diciembre, igual 5 personas fueron asesinados por las fuerzas policiales y inmediatamente las protestas se extendieron a través de otras áreas, principalmente Cusco, Puno, Junín y Arequipa. Y esas regiones históricamente son los territorios de los quechua. En Puno son aymaras, pero la mayoría son quechua. Y antes de iniciar con esta presentación, me gustaría compartir unas palabras que una mujer quechua, Aida Aroni, compartió durante las protestas en Lima. Aida, una mujer quechua de la región Ajuchua en el Perú, se participaba en las protestas contra las fuerzas policiales y ella durante 2 días estaba en la estación de policías en Lima y ella es una mujer quechua quien dijo en una entrevista en el idioma quechua que le llamamos ese gobierno no indígena, que están matando a las personas indígenas, no solamente durante las protestas, pero durante la historia. Y no simplemente durante este proceso, la historia para los quechua hayan pasado ese tipo de eliminación y no solamente está pasando durante ese proceso, pero forma parte de la historia de lo que conocemos como Perú. Y para entender las palabras de Aida, tenemos que entender 2 problemas. Hay un Perú oficial y hay el otro Perú. El otro Perú se llama el Perú profundo. Muchas otras personas de Lima dicen que es el interior del Perú y que eso implica que Lima es el exterior del Perú, pero ese Perú profundo es en su mayoría el Perú indígena, con la mayoría de una población quechua. Y esa separación de los 2 Perú no es algo nuevo. Y también la colonización española, hubo una separación entre la República de las Indias, eso es el Perú profundo, y el otro, que la República del Perú, de los criollos. Y eso no cambió. Eso no ha cambiado durante la historia hasta ahora. Y para entender cómo los quechua y otros pueblos indígenas hayan sufrido en Perú, para entender eso, tenemos que reconocer que cuando se fundó el Perú en 1821, en el siglo XIX, los pueblos indígenas, el otro Perú, el Perú profundo, fue la mayoría de las personas viviendo en el territorio del Perú. Eso fue la mayoría. Y ahora, de acuerdo a información oficial que publica el gobierno del Perú, ahora los pueblos indígenas somos unos 25% y los que hablan quechua unos 14%. Y podemos ver que haya pasado durante estos siglos del Perú para hacer que la mayoría ahora de la población ya es una minoría.
se convirtió en minoría con más y más personas en mestizos y menos pueblos indígenas, personas indígenas. Y para muchas personas es difícil decir que en Latinoamérica no tenemos personas que poblaron. Lo que haya pasado es que tenemos académico, hay personas de estados ahí que hayan poblado al Perú. Estos personas que poblaron son los naciones-estados y sus gobiernos y quienes están reemplazando y sacando los pueblos indígenas. En el caso del Perú, por ejemplo, es a través de crear qué es el peruano ideal para poder reducir la participación y presencia y para eliminar las personas indígenas y esa identidad indígena. Y, por ejemplo, pasa con el idioma, que al hacer el idioma español como idioma oficial, hasta en los territorios de los pueblos quechua, donde la mayoría de las personas hablan quechua, y hasta 80% en algunas regiones son de quechua, pero el idioma oficial es español. Ese es proyecto del peruanos para asimilar a los pueblos indígenas, para hacerlos peruanos, pero no indígenas. Y además el proyecto más contemporáneo se llama multiculturalismo. Pasa cuando el gobierno nombró los pueblos indígenas, pusieron el nombre de pueblos originarios, no pueblos contemporáneos, como personas del pasado, personas que no cambian. Esencializar, hacerlos exóticos, esos pueblos indígenas, o bien demostrar la riqueza y diversidad del Perú para el turismo, para el propósito del turismo, la riqueza para demostrar al mundo que deben de visitar al Perú, pero no como ciudadanos, no como parte del Perú. Para entender a los quechuas como peruanos, nosotros sentimos y somos peruanos. Somos quechuas y somos peruanos, pero eso es nuestra autoidentificación. Para entender a los quechua y los peruanos, yo quiero mencionar que yo soy segunda generación de quechua, quienes somos ciudadanos con el derecho de votar en el proceso electoral en el Perú. Mi abuelo y mis abuelos no tuvieron la oportunidad para participar y tener una identificación del Perú. Mis padres por primera vez tuvieron la oportunidad de sacar una identificación del Perú. Eso es la primera generación. Yo soy la segunda generación. Perú está celebrando 200 años o bicentenario de su fundación como nación-estado. Y los quechua somos la segunda generación de los quechuas formando parte de lo que es el Perú. Y después de la reforma agraria, cuando las comunidades campesinas fueron establecidos y tuvieron acceso, ahora tienen acceso a las tierras. Antes de eso, los quechua, yo quiero decir, antes del 1970, los quechua se contaron como propiedad de los hacendados o esas personas que poseían grandes partes de tierra. Entonces estábamos considerados como servidores y propiedad de esos hacendados. Y los hacendados son mestizos o personas blancas. Los quechuas pusimos el nombre de mistis, porque ellos tienen el poder político de lo que es el Perú. Y en este contexto, por primera vez, de que un
un maestro rural sea elegido como presidente en el 2021 con el apoyo de los pueblos quechua y otras comunidades indígenas. En una campaña política, como siempre pasa en el Perú, nosotros estamos en contra de la participación de los pueblos indígenas en ese proceso y el Pedro Castillo fue el favorito para ganar, especialmente en los territorios quechua, pero los medios que vieron en ese papel de una crisis política, pero no demostraron que Castillo fue en el primero en las encuestas. Ellos le enseñaron a las personas mixtas de Lima, dándoles siempre esos espacios en las entrevistas de los medios y, por ejemplo, los televisión, en los periódicos y estaciones de radio. Una semana antes de la elección, ya no pudieron esconder que era el favorito para ganar el Castillo. Una semana antes de las elecciones tuvieron que enseñar la encuesta oficial donde él estaba en el primer lugar en las encuestas políticas para ganar la presidencia del Perú. De inmediato, cuando Castillo ganó la presidencia, empezaron a intentar anular las elecciones por completo. Ellos no reconocieron que Pedro Castillo pudiera ser el presidente del Perú. Empezaron una campaña de racismo y eso fue la mejor descripción. Racismo. No aceptaron a un maestro rural que fuera presidente. Hasta Castillo no se autoidentifica como indígena, pero eso es también parte del proceso del Perú de la asimilación. Muchas personas indígenas prefieren decir que son mestizos en vez de decir que son indígenas, y eso para evitar la discriminación, es para evitar ser excluido en el Perú. Es fácil para muchas personas indígenas, como Pedro Castillo, decir yo soy campesino o mestizo, pero no indígena. Otro punto importante durante esa crisis político es el fukurismo, o es un partido político fundado por el dictador Fujimori, y él todavía tiene mucho poder y miles de personas, Fujimorismo, y ellos tienen poder con Duarte. El Duarte que se eligió como el vicepresidente del Pedro Castillo con el apoyo de un partido de la izquierda, ahora ya está en el poder en la alianza con el Fujimorismo. Y eso es una de las cosas que apoyan las personas no aceptan los pueblos indígenas en su apoyo a Castillo, que Duarte haya aislado con ese partido de la izquierda y ahora está completamente en el otro lado del partido de la izquierda, está en alianza con el Fujimorismo en el poder del Perú. A futuro, me gustaría decir que esta crisis va a seguir. No va a terminar. No va a terminar esta crisis porque para los quechua y los pueblos indígenas, personas indígenas, necesitamos cambio en el Perú. No necesitamos, y ahora sentimos en esas protestas, va a haber algunas reformas y las personas van a decir, sí, vamos a terminar esas protestas, acabar con esas protestas, pero no, estamos exigiendo cambios radicales en el Perú, y alguno de esos cambios es el papel de los pueblos indígenas para formar parte del Perú, y principalmente en el poder político del Perú, que se consideran como ciudadanos, para que se consideran con los mismos derechos, con los mistis, y con los mismos derechos que, por ejemplo, las personas de Lima. Esta crisis va a seguir en regiones como el Cusco y Puno y Ajuima. Personas siguen organizándose para seguir con esas protestas. En la región de Puno sigue
sigue la protesta en pie y es una regiones de quechuas y aymaras es mucho más cercas y algunas provincias del Cusco también están cerrados completamente con las personas que están protestando ahora y exigiendo la resignación de Duarte como el presidente de Perú, como concesión del Parlamento peruano y también la creación de una nueva constitución peruano. Esas son las exigencias principales de los pueblos indígenas, quienes principalmente, que son las personas indígenas, la Aymara, los Aymara y los Quechua, en su mayoría son los que se están protestando y va a seguir esta crisis. Muchas gracias. Gracias por ese contexto, historia y por sentar las bases de esta conversación de buena manera. Leo, creo que tú estabas ahí cuando todo esto comenzó, así que imagino que tienes reflexiones sobre ese momento. Como historiadora he estado pensando y para continuar como camarada de tanto tiempo, estoy muy emocionada por escucharte. Gracias, Andy, y gracias a todos los que organizaron este evento, que también es parte de una serie larga de series, de programas, perdón. Me parece que es importante para tener este tipo de diálogo como profesor de historia latinoamericana de un pequeño colegio de artes liberales en el colegio de Connecticut, cerca del río, en la costa, de donde conocí a Sandy y a mis colegas. Sí, he estado impresionado, como dijo Sandy, desde agosto del año pasado, y como parte de las visitas eh, de investigación que he estado haciendo sobre la historia afroandina, zonas como Cusco y regiones de ese tipo, y los principales archivos de Lima y de Cusco. eh, Conforme a la introducción maravillosa que hizo Sandy y Germani, que fue justo, muy puntual para comprender cómo esta es una cuestión indígena y una lucha indígena. Voy a abrir otro marco de referencia. Dos puntos principales de la historia, de la realidad histórica que debemos mantener en mente para este caso son las crisis y las luchas alrededor de los movimientos sociales en contra, o más bien creando confrontamiento con los gobiernos centrales y las Fuerzas Armadas. Son roles importantísimos, actores internacionales como Estados Unidos y China y otro tipo de inversiones e intereses para los recursos energéticos y los recursos mineros, que no son homogéneos. La población indígena no, no es homogénea, la población urbana en la mayoría de las partes urbanas tampoco es homogénea, así que tenemos estos partidos políticos débiles que van y vienen, una serie de candidatos que vienen y van, y eso lo que produce es una continuidad del sistema y poco cambio. Así que estoy totalmente de acuerdo con la idea de que esto es parte de una crisis más amplia, y estas protestas permanecen desde hace mucho tiempo. También es muy importante comprender el Perú de los Andes y de otros grupos, distintos grupos que hacen los temas bastante complejos, y alrededor de todas estas protestas principalmente. Es muy importante pensar en la República Andina, que tenemos un modelo neoliberal, económico neoliberal, que favorece los recursos para la exportación de estos recursos energéticos como combustibles y gas natural, el petróleo, etcétera, para que sean procesados y puestos en contenedores y lanzados de regreso a la gente para sus necesidades básicas.
Entonces, estos son gobiernos centralizados, con un poder muy centralizado, que trabajan bien con las élites y con las conexiones con firmas multinacionales y corporaciones que traen el capital al país. Y estas son coaliciones latinoamericanas capitalistas, son constructoras brasileñas, compañías de construcción en general, aerolíneas chilenas, supermercados y demás. También no solamente es gente del norte global, así que yo, digamos, soy colonialista en mis estudios y trabajo con el siglo XVI y XVII, así que estoy junto con los demás tratando de comprender esta realidad y cuáles son los eventos que puedan ser útiles para comprender y mirar más profundamente a los encabezados y las noticias que vemos. Ese es el tipo de análisis que ofrezco. Así que cuando empiezan a pensar en el Tiwantinsuyo, este imperio inca, había algo de negociación a nivel regional, ¿saben? Coaliciones, distintos grupos indígenas, muchas lenguas indígenas. Estaba el quechua, que era digamos, el lenguaje imperial, pero también había otros lenguajes étnicos y locales. Entonces era un imperio multicultural, multiétnico, perdón, y que crearon coaliciones. Y el colonialismo español funcionó de muchas maneras similarmente. Eh, un grupo pequeño de invasores que trajeron gente del oeste y el centro de África, los esclavizaron y no solamente lucharon contra las personas que se resistían, sino también crearon compromisos y coaliciones para crear diferentes coaliciones de poder, en donde también hay gente indígena, donde también hay facciones como parte del imperio inca y otras oportunidades para moverse, digamos, mover los linajes hacia adelante y permanecer. Otros grupos, los canadienses, los quechuas. Entonces, cuando pensamos en la invasión española, tenemos que pensar, ¿es una invasión española con alianzas indígenas o una rebelión indígena con alianzas con gente española? ¿Saben? Eh, Porque esos son el tipo de dinámicas que se crearon con los invasores, muchos de ellos alrededor de la tierra y los recursos, y que crearon las dinámicas de racismo y de exclusión. Así que esto es lo que hemos estado escuchando, ¿saben? Esto está pasando en el periodo precolombino, también durante la colonia y llegando hasta la época republicana. Estas independencias de las repúblicas modernas y, por ejemplo, como en Estados Unidos, esta división de poderes entre ejecutivos, legislativo y judicial. Vemos ese tipo de, digamos, ramas del poder que se engarzan y compiten las unas con las otras. Entonces, ese tipo de complejidad, tratamos de evitar estas respuestas simplistas, ¿no? Y verlo como algo homogéneo. Otra cosa que me gustaría empezar a pensar, un segundo punto, lo que realmente estamos presenciando, una manifestación reciente de un impas político que se está repitiendo y que llevó a esta crisis política, como decía Sandy, y lo hemos visto los últimos 5 presidentes y va tan lejos como en la época del Fujimorismo, ¿saben? Que en su momento fue digamos, una persona que no encajaba, ¿no? Y al cual las élites políticas tenían cierto escepticismo frente a él, era eh, una suerte de alternativa para los partidos establecidos. Y durante las elecciones de 1990 comienzan estas crisis políticas que llevan a estas dinámicas. En 1990 Fujimori es elegido y de alguna manera es como el menor de los dos daños o de los dos, digamos, malos de la historia. Y la alternativa era Mario Vargas Llosa y la establecida gobierno central. La mayoría de la gente votó y no votaron en ese sentido, así que estamos lo que plantó las bases al modelo económico político que vemos ahora. Y en ese sentido, vemos con Castillo que está luchando con un Congreso que no quiere llevar a cabo las reformas de la Constitución que está sugiriendo, como la descentralización, mayor acceso a la educación. Entonces, eh, a 2 años de la presidencia de Fujimori, eh,
hace lo mismo que Castillo y desarma el Congreso y sienta las bases para crear una nueva constitución y en ese sentido una suerte de autoritarismo suave y política populista en donde empieza a darle dinero a los educadores y ganarse a distintos sindicatos antes en el año previo a la elección para poder ser reelegido y en ese sentido continuar el poder y negociando con otro tipo de grupos y obtener apoyo por parte de otras instituciones y muchos sindicatos lo apoyaron y votaron por él a pesar de sus políticas, porque se trataba de obtener lo que pudieran en un poder centralizado y tratar de sacar lo más posible de lo que el sistema podía darles. Así que esta idea de que Fujimori es, digamos, una persona fuera de la política clásica, tanto Castillo como Fujimori. En este caso particular, Castillo llamó a que los militares lo apoyaran y en disolver el Congreso y los militares no lo hicieron y en ese sentido el Congreso lo destituyó y lo arrestó. Y de ahí vienen las quejas y las protestas, tanto gente urbana como gente en zonas rurales, gente que buscan, tienen ciertos objetivos que comparten, pero dentro de ello hay intereses particulares que a veces entran en contradicción. Así que esto se trata de mirar como que los derechos indígenas involucran e inspiran en muchos sentidos estas demandas. La gente que está siendo asesinada es indígena, pero también hay otras personas que están siendo afectadas por estas protestas y por este sistema y que está fallando. Así que es una cuestión del sistema económico neoliberal y su modelo político centralizado que debe cambiar, que debe ser modificado porque es muy excluyente. Es posible, es explotador, es posible pensar en un plan electoral, un proceso establecido para crear una suerte de transformación tan necesaria en América Latina y que en los últimos 20 años, en los llamados gobiernos de la izquierda, ya sea Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador. Básicamente, necesitamos continuar el cambio de este modelo neoliberal que ha sido tan estructural en el daño ambiental y que no es sostenible. En ese sentido, el gobierno tiene que buscar dar más apoyo a programas sociales y cambiar este modelo. Y Castillo fue puesto en muchos sentidos en ese tipo de caja, de ese tipo de proyecto. Y como pueden ver, él con sus antecedentes como maestro de escuela, como líder de sindicatos, ciertamente alguien que que era parte de estas regiones de la Sierra del Norte, eh, áreas en donde la gente no ha sido generalmente considerada indígena, no necesariamente se identifican como comunidades indígenas. De hecho, es el primer presidente supuestamente que es indígena, que se autodefine como indígena, eh, aunque no venga activamente o sea un miembro activo de una comunidad o de una agenda de alguna comunidad. Pero Toledo, que vino en el 2000 como presidente, una persona que reemplazó a Alberto Fujimori, ciertamente cuando dicen, ¿no?, que Castillo es el primer presidente que no pertenece al sistema, eso no es verdad. De hecho, los peruanos han estado tratando de utilizar el sistema electoral para elegir candidatos que están fuera del centro de Lima o del círculo de Lima. Estos son intereses que obedecen a los intereses de las compañías multinacionales y se trata de una lucha que Castillo, por ejemplo, hizo muchas promesas y son la misma gente que se está organizada, que está diciendo liberen a nuestro presidente, pero también se están movilizando en el área de Cusco para que se movilizara y si hubiera presión dirigida hacia él para, de hecho, cumplir con sus promesas electorales de reformar la Constitución y de cambiar el acceso a la educación y otro tipo de cosas. Así que estas son algunas de las cosas que llamo a que discutamos y pensemos
y por supuesto, pensar que este tipo de crisis recurrente es parte de esa dinámica de los mismos grupos que están entrando en lucha los unos con los otros, sí que es complicado y que estoy tratando de que sea más comprensible. Muchas gracias. Por eso, Leo, no hay duda que la situación es compleja. Si vemos la historia de la indígena, especialmente la identidad indígena, especialmente en donde nosotros estamos a las alturas en medio de la invasión, cuando pasó, por ejemplo, el masacre místico, y pues no quisiera omitir hablar sobre la dinámica tremenda del poder en cuanto a esa complejidad. Entonces, podría hablar un poco sobre eso, que Quasimodo y sus aliados, quisiera pensar en una cita que habla sobre que si no vale cuando hacen una amenaza en contra de la vida de uno, esos son esos problemas de las luchas indígenas en el Perú. Entonces, por ejemplo, en Mori, en el Perú, hay unas cosas que parecieran igual cuando está luchando en contra del poder, pero son cosas muy diferentes. Yo propondré que el régimen y el autoritario bajo Fujimori es algo que todavía sigue en la memoria de los peruanos y está en medio de cómo los pueblos indígenas que se nombraron como terroristas. Y entonces hablan sobre el región sureño, la región del sur, que hablan las personas como terroristas bajo ciertas circunstancias. Pero tal vez la última que vimos eso fue en el Standing Rock, que ya de muchas formas somos el enemigo del Estado. Entonces quisiera agregar ese nivel, esa información a la muy buena información que hablamos. Sí es complejo de muchas maneras, porque hay algo que sobre el colonialismo y el capitalismo no son sostenibles. Y cuando estamos intentando negociar dentro de un sistema podrido, y yo creo que pensamientos que dijo mi compañero, que realmente es algo que va a seguir. Entonces, una de las cosas yo quisiera decir que yo sí creo que temas como representación, inclusión y reforma de la Constitución, todas las cosas que se están exigiendo ahorita es una base para algo. Hay unas similitudes a las historias de las historias aquí en cuanto a los pueblos indígenas que básicamente se ganaron o impusieron. Ahí los obligaron a ser ciudadanos, pero eso también funcionó como una forma en erosionar ahí la soberanía. Me da gusto que hayan mencionado eso. No, yo siento que por supuesto puedo hablar, iba a hablar un poco sobre el imperialismo, aunque hay complicidad ahí, porque hay corporaciones multinacionales, son exactamente eso, tienen sus intereses que son fuera del Estado, externo del Estado, tienen interés en Chile y Argentina, y Nicaragua y Australia y los Estados Unidos. Así que creo que realmente hay esa tensión entre las naciones-estados y complicidad entre los mismos y los corporativos multinacionales. Entonces yo hablaría un poco sobre eso, pero también regresar al tema. Leo, estabas ahí, sigues ahí. Armani habla sobre ahí esos cierres de los bloqueos, y yo me pregunto que si ustedes podrían hablar un poco más también sobre no solamente hay una forma en que los asesinatos y las protestas se hacen espectáculo, pero también hay las personas que están nada más queriendo sobrevivir, por ejemplo, lo que está pasando en los precios de las comidas, personas que quieren mantener sus ingresos, aunque sea lo poco que sea,
pero porque hay ese impacto por ese impacto de la inestabilidad. Entonces me gustaría saber de ambos de ustedes sobre eso. Y quisiera mencionar una cosa sobre el interés de Estados Unidos en eso, porque Leo creo que mencionó los recursos. Una de las demandas ha sido para hacer elecciones este año y ya le han hecho claro que eso no va a pasar hasta tal vez principios de 2024. Y eso no es una fecha al azar. Entonces, y los recursos naturales ahí para la minería o oro y quieren asegurarse yo creo, de que no hay, hay cambio, no hay naturalización de esos recursos. Quieren mantener básicamente este control para que los neoliberales, la estructura neoliberal se puede mantener, ese interés de Estados Unidos y de corporaciones se mantiene. Y creo que parte de esa motivación es asegurarse de que no hay un regreso o no hay ese acceso, que sigue privatizado ese acceso a los recursos. Y la única otra cosa que yo voy a mencionar ahorita en cuanto a la intervención de los Estados Unidos es que hay otras naciones, estados, pero los Estados Unidos es los Estados Unidos en el mundo y tiene todo el poder, ya sea real, imaginado, fantasiado, o que tiene los embajadores el embajador actual, pero es un ex agente de la CIA. Entonces, después del golpe de Estado, había un bono de $1 millón que le dieron al gobierno para combatir el tráfico de drogas, pero yo creo que claramente se va a utilizar eso para las fuerzas policiales y vigilancia, y realmente creo que hay un interés verdadero de los Estados Unidos y su imperialismo en todo el mundo para asegurarse de que se mantiene el control y el poder, principalmente para asegurar los intereses del capitalismo. Entonces, yo sí que solo quería mencionar esas par de cosas y hermano, y leo lo que está hablando aquí ahorita o escuchando sobre los otros tipos de impactos menos espectaculares solamente porque no le están matando o disparando, no quiere sentir que no se siente la inestabilidad. No sé si alguien puede también hablar de eso. Yo puedo hablar, por ejemplo, en el caso de Timbuktu, la última crisis afectó profundamente la vida de las personas indígenas viviendo en los Andes. Primero con la pandemia y las familias, y especialmente los niños, la educación se haya afectado profundamente. En mi pueblo, de donde vengo, dejamos de dar clases presenciales al principio de la pandemia y seguimos con la educación a través de estaciones de radio y a veces, en algunos casos, WhatsApp, durante 2 años. Y en el 2022 fue el primer año después de la pandemia cuando regresaron los alumnos a las escuelas primarias y secundarias, y inmediatamente después del intento de golpe de Estado de Duarte, el sindicato de los maestros decidieron de inmediato para apoyar a Castillo y perdieron por completo las escuelas del sistema. El año escolar inicia en marzo y termina en diciembre. Acordamos de que ese proceso empezó el 7 de diciembre y se cerraron por completo las escuelas. No se cerraron lo normal, no terminaron el año escolar.
y no tuvieron sus exámenes finales en mi pueblo y sigue afectando a las regiones y especialmente la provisión de las necesidades básicas para las personas. Se están perjudicando esos servicios y Perú es un país que tiene grandes reservas de gas natural, pero no tenemos calefacción en no tenemos ese gas en nuestras casas. Tenemos que comprar el propano o el gas para calentar nuestras casas un mes o unos días y comprar de nuevo y nuevo. Y por supuesto, eso es una necesidad básica en nuestros pueblos y es muy caro. Antes de esas protestas, costaron alrededor de 60 soles, que son unos $15, y ahora cuesta unos 150, 200 soles, que son ya 50 o $40. Y las personas no pueden trabajar. Muchos miembros de mi familia no están trabajando porque en el Perú, igual que en otros países de Latinoamérica, nuestra economía es informal, es una economía principalmente informal. No tenemos un sueldo mensual. Para los pueblos indígenas, más de 80% de las personas trabajan diario para ganar dinero y ahora no podemos trabajar, nuestras familias no pueden trabajar y especialmente en Cusco, en esas regiones, eso sí está afectando y también está creando una oposición de las personas y están en oposición de esos gobiernos y en algunas regiones y en unos pueblos en Cusco que no afectan directamente la economía de Lima, el gobierno nacional no está haciendo nada para detener esas protestas. No están haciendo nada. Entonces, yo me gustaría hablar sobre un pueblo en Cusco, Sicuanicanchis, y es completamente cerrado. No tienen ninguna policías para mantener orden en la ciudad. Está completamente cerrado. Las personas no están trabajando ya durante más de 2 meses. No pueden trabajar. Decidieron cerrar por completo y está afectando a las familias pobres que viven al día. Cusco, que principalmente sobrevive del turismo en Cusco, abrimos Machu Picchu, abrimos hace 3 días, estaba cerrado. Y eso es la fuente principal de ingresos para miles de personas. Por supuesto, los está afectando. Y además de eso es inflación después de la pandemia. Sí está afectando en su mayoría los pueblos, las personas indígenas y las familias pobres. Y Leo, ¿estás ahí? Tal vez estás sintiendo ese afecto en la vida diaria. Sí, yendo al mercado, la mitad de los puestos donde compramos las verduras y carne, etcétera, están cerrados porque las personas no pueden conseguir los productos, las zanahorias, tomates y otros productos, las frutas y etcétera, de los campesinos rurales porque están cercados, están los caminos ahí bloqueados y ya toda esa cadena está rota. Y los productores no pueden traer las cosas al mercado, los transportistas no pueden hacer sus trabajos y los que están vendiendo en los mercados ahí no se cierran porque no tienen nada que vender y lo que tenían para vender ya se echó a perder. Entonces los puestos que sí están abiertos están batallando con una alza en los precios en un momento donde hayan mencionado que especialmente en Cusco
Cusco, ahí el turismo ha bajado un 90% y cuando muchas personas dependen de ese turismo y hay ese minería, hay todo eso también que se explota en Lima, pero el motor de la economía aquí está produciendo para el mercado local, es el consumo y servicios y por supuesto el turismo, pero las personas no tienen dinero para gastar en el mercado, entonces al mismo tiempo que están subiendo los precios del mercado, está afectando también el transporte. Y entonces el gas, ahora estamos hablando de gasolina. Es una región que produce gas natural, pero muy pocos de los carros y de los otros tipos de establecimientos que sumen energía y transporte no utilizan gas natural, utilizan gasolina, entonces petróleo. Entonces esos precios ahí han subido muchísimo, son 2 o 3 veces lo que eran. Entonces eso afecta a todos porque esos pocos productos que llegan al mercado, sí se debe de gastar más para las personas de transporte que tienen que y todos tienen que gastar más, entonces está causando un ciclo de inflación que las personas, ahí es una hiperinflación, eso es algo muy consternante y creo que una parte de eso vamos a decir, solamente vamos a terminar este mes y se va a resolver, va a haber unos esfuerzos de buena fe por parte del presidente, los que están protestando para llegar a una solución, pero parece que no. Entonces es difícil ver dónde se va a terminar esto. Muchas veces los policías están aquí intentando parar las protestas y abrir los caminos y cruceros y otras veces están ahí muy bueno, que no quieran que tener un problema aquí con la violencia, pero por otro lado, donde hay personas que quieren mover los bloqueos para dejar pasar los transporte y ahí luego tenemos esas peleas en las calles donde los ciudadanos de que por un lado quieren y los otros que no, y por supuesto es un fallo del Estado, uno que no encuentra una solución para mediar esos tipos de conflictos, para que no pasen esos tipos de cosas y eso también es parte de lo que está pasando. Es una perspectiva urbana. La universidad ahí antes de la invasión de Castillo y su arresto y esa universidad del estado que tiene los archivos que es parte del gobierno regional, pero está en el campus universidad que los profesorados estaban de huelga por más de una semana y cerraron todas las salidas y estaban pidiendo más sueldos más altos y pues el gobierno no puede resolver todo eso y no pueden invertir tampoco en la universidad. Entonces los alumnos hicieron también sus propias protestas similares porque no quisieron que el mismo grupo de profesores que estaban a cargo de la universidad durante más de una década, querían más inversión igualitaria en diferentes disciplinas, no solamente como ingeniería, que ganan mucho dinero, y entonces ellos cerraron también ahí las puertas durante unos 3 días, pero no fue entonces hasta que los protestas y alumnos hicieron ahí esos tipos de protestas ahí en los campos, como muchas veces en Latinoamérica, no deben de entrar ahí. Eso ayuda a proteger la libertad de expresión y hacer que es un espacio para debate y discusión, para encontrar soluciones. Entonces, las autoridades en el campus, en su conocimiento, decidieron que no quisieron que hicieran esos discursos ahí políticos ahí en el campus y cambiaron ahí a las clases por internet y no les gustaron eso los alumnos, entonces los profesores prefieren tener las clases en internet porque es más fácil para ellos y no tienen que lidiar con el transporte. Entonces hay varios diferentes grupos que están intentando resolver unas cosas. Entonces todo eso está pasando en el contexto de las protestas en las calles y todo eso, esas manifestaciones y ese todo tipo en la avenida y básicamente hay esa área que lleva al centro simbólico y político de la ciudad en Cusco. Entonces, esas son una de las cosas que día a día y esas huelgas en general y están bloqueados las calles y también las empresas de transporte, los minibuses,
que dan los servicios de transporte, cuando ellos deciden unirse a esas huelgas, pues todo va de mal en peor. Entonces eso también pasa una vez por semana más o menos, pero es complicado. Es difícil para la gente, es la misma gente que está protestando. No es los vicepresidentes, no es los miembros del Congreso, ni nadie de ellos, de la élite política económica, ¿saben? Ellos todos están en Lima, todo esto está pasando en Cusco, ¿no? Está concentrado en la costa y estos son el tipo de cosas que no les afectan a estas personas y es muy difícil porque la única manera que puedes protestar es bloqueando las avenidas y esto también a su vez afecta a tu familia y por supuesto al no resolver eso, sirven los intereses del status quo, porque la gente se empieza a tornar hostil a estos bloqueos, a estas protestas, a los mercados, y eso se vuelve muy peligroso, porque entran las posibilidades del golpe de Estado militar y tomar ese tipo de medidas más autoritarias. Sí, y como dices, los objetivos de ese tipo de violencia son definitivamente no son las élites. También es importante mencionar que todo esto está sucediendo después de la pandemia de COVID, la cual también afectó muchísimo y muy fuerte al Perú. Creo que la devastación se ha acumulado. Quiero ir a la última pregunta porque hay una serie de preguntas del público. Hay gente que está preguntando qué es lo que podemos hacer y queremos llegar a esa parte para explicar eso. Leo, hablaste un poco sobre este diálogo de varios partidos o entre varios partidos y supongo, dada lo que se está diciendo, ¿cómo se lograría un diálogo sin la responsabilidad a estos asesinatos o procesos democráticos sin representación o el reconocimiento de estos siglos de represión indígena y falta de representación que digamos, es difícil sentarse a la mesa y estar de acuerdo a comenzar a tener un tipo de acuerdo, eh, digamos, mientras sucede este tipo de violencia. Creo que eso sería un accidente, ¿no? Producir ese tipo de propuesta. Eh, Parece que fue también reportado en el Guardian, en el periódico, no sé si en otras partes, que se está tratando de pasar una enmienda que les retiraría cualquier tipo de protección que tendrían en lo que vendrían a ser las reservas existentes de pueblos indígenas y que vendría a modificar la ley más antigua de inicios de los 2000. Y esto está siendo lanzado por legisladores de Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori. Y de nuevo, es claramente sobre el acceso para esta clase de negocios, para esta clase eh, tenga acceso a los recursos y, digamos, dar de regreso el poder a las reservas a los gobiernos regionales, que abriría el negocio digamos, a la tala, a la extracción de combustibles fósiles y son dos cosas, ¿no? Falta de contacto, donde se habla que estos pueblos indígenas no existen y esta campaña alrededor de esta negación de su existencia y en segundo lugar que están en el camino al desarrollo, ¿saben? Son un estorbo en el sentido de que probablemente esto es algo familiar para las personas indígenas que están en el camino del progreso, ¿no? O del desarrollo o de la ganancia. Así que no sé si voy a ofrecer, darles un turno para las preguntas. ¿Cuál sería como el camino hacia adelante? Algún tipo de, no sé, pensamientos concretos, pensamientos de cuáles podrían ser estos primeros pasos o hacia dónde podríamos empezar a pensar en llevar esta crisis a otro lugar. Germany, pienso que una cosa que puede cambiar y ayudar
de salir de esta situación sería un proceso electoral. Quizá para este año. Esa es la demanda más importante de la protesta. Están cansados de los políticos. Están cansados y cansadas, principalmente el Parlamento peruano con el Congreso. Y creo que esto podría desescalar la situación y quizás mover la situación para crear espacios para hablar sobre cómo resolver este problema. Y actualmente no tenemos, esa es otra crisis, no tenemos los partidos institucionalizados, partidos políticos para canalizar este tipo de demandas. No tenemos los partidos políticos tradicionales, principalmente en regiones quechuas, no tienen las personas indígenas presencia en ellos. En la historia de Perú, el partido o los partidos más grandes son los partidos de Lima, principalmente partidos políticos creados por gente misti, gente criolla. Y los quechuas y los indígenas históricamente no son parte de estos partidos políticos. Hasta ahora, estos partidos políticos, hasta la fecha, no incluyen a las personas indígenas. Solo los necesitan durante el proceso electoral. Por supuesto, están presentes en distintos pueblos de Perú durante este proceso electoral, pero una vez que eso acaba, ya no incluyen a las personas indígenas. Creo que después, si el gobierno llama a una nueva elección en este año, el siguiente debate debe ser sobre la reforma para una nueva constitución. Esto sería el siguiente debate en Perú. Hay una pregunta, una cuestión, si cambiará o no la situación histórica de las personas indígenas y pueblos indígenas. A mí me gustaría pensar que no necesariamente una nueva constitución va a cambiar ello. No, como digo, les mencionaba anteriormente, esta crisis no es nueva. No hay este cambio sencillo escribiendo una nueva constitución. Pienso más bien que para poder evitar ese tipo de crisis, necesitamos crear un consenso en Perú que acepte a todos como peruanos, especialmente a las personas indígenas. Yo entiendo en el futuro la necesidad de incluir a las personas indígenas y pueblos indígenas en el Perú en términos de decisiones políticas, principalmente si se revisa la historia, por ejemplo, del Congreso peruano, del Parlamento peruano. No tenemos a ninguna persona indígena como presidente de ese Congreso. No tenemos, digamos, similarmente, en ninguna organización de las compañías o hay en el Perú, no tenemos ningún individuo indígena en la historia, tampoco en la dirección de esta institución. Y Leo estaba mencionando sobre Alejandro Toledo, que se autoidentificaba como indígena, pero Pedro Castillo también se podía identificar como indígena, pero eso no significa que las personas indígenas estaban presentes gobernando Perú, tomando el poder en Perú. Eso no necesariamente significa eso. Y por esa razón, pienso que para el futuro, después de quizás este año o el siguiente, pudiese haber un proceso electoral en donde se necesita debatir esto. Y como persona indígena, yo deseo en el futuro la emergencia de un partido político o por lo menos un núcleo indígena en el Perú. Eso es algo que necesitamos en Perú y realmente quiero enfatizar eso como persona indígena. Sé que los países vecinos como Ecuador, Bolivia, ellos tienen movimientos indígenas y partidos políticos indígenas, pero en Perú no tenemos eso. Y una razón es que Lima siempre ha sido el centro del poder y la economía en el Perú, incluyendo los partidos políticos. Pero lo que necesitamos en el futuro, un movimiento político fuerte
liderado por personas indígenas. Creo que ese sería el futuro, pero esto no necesariamente va a cambiar y vamos a hacer a Perú una sociedad sin colonialismo por eso. No, el Perú colonial está en todos lados, como mencionaba, en el uso de la lengua, como mencionaba, este país no incluye a los pueblos indígenas. Este país fue creado eliminando a las personas indígenas. El proyecto del Perú es un proyecto de eliminación de la indigeneidad. Por esta razón, una nueva constitución no va a cambiar nada en definitiva, pero sí necesitamos cambiar y crear un mejor futuro para las personas indígenas y para todos los peruanos. Gracias. Leo, bueno, una frase que viene a mi mente, escrita por el antropólogo peruano Marisol de la Cadena, intelectual y escritora. El Estado peruano y su proyecto es sí a los incas, indios no. Incas sí, indios no. Vamos a celebrar Machu Picchu, vamos a celebrar un pasado conveniente de las personas indígenas porque es bueno para el turismo, porque es bueno para el nacionalismo, pero no queremos de hecho quitar la marginación de las poblaciones contemporáneas indígenas y tomar seriamente el tipo de demandas que hacen. Yo no estoy seguro si hay una salida de este impasse, pero ciertamente los partidos políticos y los políticos establecidos, y ahorita particularmente que tanta gente ha sido asesinada, va a ser muy difícil crear este tipo de confianza, de diálogo que lleve a los cambios. Así que una cosa que podría ayudar, y sé que ha habido pláticas al respecto, no sé dónde están, es que los países y sus presidentes de países vecinos, Bolivia, Ecuador, Brasil, México, que tengan presidentes populistas o que se inclinan a la izquierda y que han sido críticos de las acciones del Estado, sean quizá parte de, digamos, ser como una suerte de garantía hacia una resolución que pueda llevar a los políticos y a los políticos partidos a que se cumplan algunas de las promesas que se pueden hacer o que se hicieron más allá de digamos, círculo peruano. También en Estados Unidos hay una enmienda en el Congreso, una iniciativa donde Estados Unidos debe suspender todos los apoyos militares y de seguridad e intercambios por los abusos a los derechos humanos. Así que, digamos, el asesinato de personas civiles no armadas y que están participando en las protestas nacionales, eh, digamos, administraciones como la de Obama durante otros escenarios de golpes de Estado en Paraguay, en Honduras, en Haití, con el presidente Clinton, incluso. Entonces, no sé, sería empujar a la Casa de Representantes en Estados Unidos a tener esta conversación y también empujar a los representantes congresionales, ¿no? Escribir, tener contactos con otras naciones latinoamericanas y sus embajadas en estas naciones, empujarlos a tener intervención hacia el diálogo en Perú y de manera más individual e institucional, ya saben, Sandy y otras personas, quizás buscar coaliciones con comunidades y organizaciones alrededor de cuestiones muy puntuales como el cambio climático, el calentamiento global y este tipo de cosas que nos afectan, ¿no? Así, por ejemplo, en Connecticut, por ejemplo, tenemos, sería buscar estas conexiones con comunidades, con organizaciones, a veces solamente recaudación de fondos, ¿no? Dejarles saber a la gente que estamos escuchándolos y la gente tiene buenas ideas, ¿no? Yo estoy pensando a largo plazo, ¿cómo podemos sostenernos a lo largo del tiempo, ¿no? Son algunos vínculos para buscar espacios de solidaridad. Pueden buscarse, digamos, a través de instituciones, universidades, centros educativos, iglesias.
sindicatos, movimientos sociales, ese tipo de coalición para que haga una diferencia. No debemos sentirnos sin poder para lograrlo. Sí, definitivamente. Y quiero también dar la oportunidad a personas que están preguntando de distintas organizaciones. Por supuesto, eh, cuando está siendo completamente eliminado y no tomado en cuenta por el Estado, necesitas un tipo de representación, algún tipo de formalización de reconocimiento y sé que eso no necesariamente es la solución, pero tengo más fe, digamos, por así decirlo, en la construcción de coaliciones y solidaridades para involucrarnos en organizaciones indígenas que puedan tener un compromiso más tangible y material. Para construir globalmente e internacionalmente, por ejemplo, como la Nación Roja, que han sido bastante comprometidos con eso y también ese tipo de organización como también los Indios Americanos Unidos de Nueva Inglaterra. Me parece que todo eso son eventos de este tipo de colaboraciones y de apoyo son muy importantes. Eh, Incluso ya prohibieron la entrada de Evo Morales que entre al Perú. Así que es muy importante si hay líderes de estados y de otras personas que se muestren y que expresen cuando se están amenazando las vidas de personas indígenas y comunidades que están siendo marginadas, ya sean indígenas, negras y comunidades marginales de ese tipo. Así que siempre, cualquier tipo de solidaridad siempre es vista como una amenaza. Así que definitivamente les impulso a todos a buscar ese tipo de oportunidades. Eh, Parece que va a haber un evento en Hartford, Connecticut. Quizás le vamos a dar la palabra sobre lo que va a pasar mañana en Hartford al mediodía en el consulado peruana. Ella nos va a decir un poquito al respecto y luego podemos abrir el espacio a las preguntas. También quiero disculparme, puedo ir un poquito más allá de las 8:30, pero tengo otros compromisos, así que quizás tendré que salir, pero espero que la gente pueda continuar la conversación tan largo como se pueda y que se logre continuarlo. Jean-Luc dijo que sí, está aquí. Si puedes buscarla, está por ahí en algún lado. Em, Azucena, si puede levantar la mano para poder promocionar la panelista. Y hay unas muy buenas preguntas. Estoy viendo aquí que estoy leyendo mucho sobre una pregunta sobre la diáspora peruana quechua que yo, Azucena y yo también, las dos formamos parte de eso. Buenas tardes, hermanos. Gracias. Yo soy de New England. También soy aquí parte del Centro Nativo Americano, hablando en idioma indígena. Yo estoy conectándome de las tierras ancestrales aquí y yo soy mujer quechua y como dijeron en Perú, hay una instalación que sigue de una dictadura ahí que antes se le hicieron responsable para violencia y apoyado por el Estado de violencia contra los pueblos indígenas y ahí están en las tierras robadas porque como pueblos indígenas hemos sido excluidos históricamente, que ha estado apoyado por racismo y muchas cosas que no quisieron a los pueblos que se violaron sus tierras por el y varios de esos contratos que se van a renovar este año y por supuesto eso es una solución del Congreso y para mañana, si alguien puede acompañarnos para denunciar la genocida en Perú, en las 12, en el consulado peruano en Hartford, que está en 19 High Street, Hartford, Connecticut. Y Azucena, yo solo quiero mencionar aquí,
y agradecerla. Ha estado haciendo un excelente trabajo para llamar la atención, para llevar a cabo este evento. Va a llover, pero no nos importa. Por favor, acompáñenes. Y yo agregaría con las preguntas, a veces es difícil que las personas piensan que eso les va a impactar. Una de las cosas aquí que realmente que puedo mencionar en cuanto a eso es que realmente las fuerzas que impactan a los pueblos indígenas en todo el mundo, que es el ataque contra el atentado en contra de los recursos a través, principalmente a través de los estados, naciones y las corporaciones multinacionales. Entonces, podemos pensar que los pueblos indígenas están en la primera línea de estos movimientos para proteger a esas tierras y recursos. Y igual aquí en Connecticut, que supuestamente es uno de los estados o el estado más rico en Estados Unidos con más igualdad, todos están batallando para cubrir sus facturas de la luz. Es un estado fallado. Ahí esas facturas de la luz están por los cielos y están todas esas empresas que están reportando esas ganancias récord, 1.4 mil millones de dólares el año pasado, por ejemplo, y ahí no vamos a poder protegernos de esa avaricia de esas empresas y tenemos que salir y en solidaridad, y eso sí es como inicia. No sé quién va a monitorear las preguntas, pero parece que sí hay bastantes. Entonces, Raquel, si puede hacer decir esas preguntas. No sé si Raquel, si le pasamos la palabra. Sí, una disculpa. Yo quiero agradecer a nuestros panelistas para este excelente intercambio. Esta noche se han generado la mayoría el número más grande de los de todos los paneles que hemos tenido en esa serie de pláticas de liberación indígena. Y yo quiero reconocer que algunas personas han preguntado sobre la responsabilidad y creencia en una nueva constitución. Y sé que platicaron un poco sobre eso, pero sé que hay otra pregunta sobre esa propuesta de la genocida. Gracias por mencionar eso un poco. Yo me pregunto que si hay tiempo, si hay recursos adicionales que pueden dar, que podemos compartir con las personas que hayan asistido esta noche y que van a estar en nuestra página web, donde vamos a publicar esa grabación para que las personas puedan aprender un poco más sobre lo que hayan mencionado. Y, por supuesto, si hay recursos para formas en que se pueden participar más. Ha habido bastante preguntas sobre cómo estar al tanto de esa información y dónde encontrar información de cómo apoyar esas acciones directas. Así que, de nuevo, como tenemos poco tiempo, Sandy, si hay algunas respuestas que puede darnos sobre cómo las personas pueden estar al tanto de esta situación y cómo las organizaciones y las personas pueden apoyar de forma directa a esas comunidades de primera línea. Sandy, está apagado su micrófono. Nos encantaría que las personas apoyaran Azucena va a poner un enlace en que está involucrado Germany, y nos encantaría que las personas apoyaran a esa organización y Red Nation Media. Ahí está directamente en el chat. Y por favor, apóyenles a ellos, Quechatinque y la nación Red Nation y Red Media. Ellos han apoyado muchísimo ese movimiento y definitivamente cubren asuntos indígenas en el mundo. Kashwe News es otra organización que pueden seguir para ver las noticias, porque no lo van a ver en las noticias normales. Y esos son, no van a tener que buscar en canales alternativos de noticias. Y no sé si Armani o Leo si tienen algo que agregar, pero por supuesto podemos compartir unos recursos que pueden publicar en su página web.
Y ahí es la dirección. No, vamos a reunirnos en el consulado. ¿Es correcto, Azucena? Sí, reunir ahí en el consulado para las personas que pueden asistir. Ahí está. Aquí está el póster. Muchas gracias por compartir ese volante. Y había una pregunta y un poco de plática sobre las barreras a la participación política que enfrentan las comunidades indígenas. Y yo quisiera preguntar que si alguno de nuestros, pedir a nuestros panelistas que hablaran un poco más sobre eso. Yo creo que una de las cosas que hemos visto, como por ejemplo, igual que en México, que los partidos políticos llegan a las ciudades cuando quieren votos, hagan políticas y ya desaparecen y no son responsables. Entonces, eso es un problema en el Perú. Una de las cosas que algunas de las comunidades han hecho, y eso es inspirado en el movimiento zapatista en el sur de México y Chiapas, que exige la autonomía local en las comunidades para que no haya candidatos que están en el gobierno local. Ellos van y se proponen por sus propios méritos y así lo funciona. Entonces, tal vez alguna comunidad, esa autonomía a nivel de las comunidades podría ser útil. Otra cosa que hacen los partidos políticos que antes fue muy centrado en los hombres en los 70s, 80s y 90s y Fujimori algo que él hizo fue un autoritarismo quería incluir a más mujeres en el sistema político, pero quería con el propósito que iban a votar por él. Entonces hay una exigencia que hay un cierto número de mujeres que tienen. Entonces, hay mecanismos que el sistema político peruano podría incluir a más personas y específicamente personas indígenas, pero de nuevo, depende de que si tengan fe y que podría funcionar el sistema, pueden hacer elecciones. ¿Qué va a impedir que si tenemos esa misma colección de candidatos con los mismos partidos ahí? Eso es una muy buena pregunta. Realmente no sé. Sí, son muy buenas preguntas y comentarios. Me gustaría mencionar algo aquí sobre los partidos regionales y por supuesto el partido que llevó a Pedro Castillo a poder es un partido regional y el líder está muy cercano a, a un amigo de Vladimir Cerrón. Y como este partido político, el izquierdista, y la mayoría de los partidos políticos en el Perú están involucrados en la corrupción. Cuando yo digo que a futuro tal vez los pueblos indígenas, un partido indígena, yo quiero decir que en la historia de esta región de los partidos, en los pueblos indígenas no tuvieron una presencia fuerte y no se consideraran como parte de esos partidos. Yo quiero decir que los pueblos indígenas, nosotros necesitamos formar parte de la construcción de lo que es el Perú. Eso es lo más importante para el futuro en el Perú. Y siento que los partidos tradicionales, por supuesto, hay ese partido Acción Popular, partido cristiano, y para sobrevivir eso necesitan entender que en el Perú hay todavía esa presencia de pueblos indígenas, no solamente personas, los idiomas, el conocimiento y esa necesidad para los pueblos indígenas de formar parte del poder en el Perú y esa necesidad de los pueblos indígenas que se deben de considerarse como personas que vivían mucho más antes de la creación del Perú, como personas que tienen el conocimiento para contribuir al país, a personas que tienen idiomas que necesitan utilizar todos los días en ceremonias oficiales, en el sistema oficial de la educación, en la economía del Perú. De esa forma,
quiero decir que las personas indígenas, si el Perú quiere crear a futuro un país sin esos tipos de problemas, Perú y el poder en el Perú para entender que las personas indígenas necesitan formar parte del Perú y de esa forma. Hay otro comentario, hay como en Cusco y Lima, donde la mayoría de las personas indígenas viven, hay muchos recursos, por supuesto, sé eso. Antes de iniciar mi programa, yo trabajaba muchos años en el gobierno local. Yo definitivamente estoy de acuerdo que están recibiendo más y más presupuesto para el centro del poder político de Lima, pero eso no cambia la participación de las regiones y las personas indígenas en lo que es la construcción del Perú. No cambia esa colonización que sigue en pie de los pueblos indígenas, y esa colonización de las personas indígenas no lo considera su conocimiento, su idioma, no los considera como ciudadanos, como igual que personas de los ciudadanos de Lima. Por ejemplo, somos la segunda generación de personas indígenas que tienen una identificación peruana, y nuestros abuelos no tuvieron esa ciudadanía de Perú, fueron propiedad de los hacendados. Entonces, bajo ese contexto, yo quiero decir que a futuro, si Perú quiere evitar ese tipo de crisis, necesitamos considerar la presencia de las personas indígenas a los diferentes niveles del gobierno. Gracias a todos. Vamos a dejar hasta ahí con estos pensamientos finales de Germani. Quiero mencionar, resaltar cómo ha sido una conversación muy amplia geográficamente y en otros sentidos. Hemos visto a gente de Bolivia en esta conversación, escuchándonos, gente de la Isla de la Tortuga. También quiero agradecerles a nuestro apoyo como intérpretes en México, Jennifer y Mayra. Me parece que también fuiste un tiempo vivías en la Isla de la Tortuga. Quiero agradecerles a ellas por la traducción, por todos su esfuerzo, su trabajo y el corazón que están dando esta noche. Y también quisiera también agradecerle a los panelistas. Sandy tuvo que irse más temprano, a Germani, Arleo, gracias por su trabajo, por su vida, por su experiencia que han compartido de manera tan llena de gracia esta noche. Y finalmente, por supuesto, esperemos que nos puedan apoyar en la acción directa en Harvard, en el consulado peruano. Por favor, si quisieran también añadir son los Indios Americanos Unidos de Nueva Inglaterra los patrocinadores de este evento en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas y nuestros parientes en el Perú ahora. Y finalmente también quiero dar un saludo a la agenda legislativa indígena de Massachusetts. Estamos trabajando en 5 iniciativas en la Casa de Representantes de Massachusetts y creo que sería una propuesta puntual, una discusión política pertinente. ¿Qué tanto necesitamos este cambio sistémico ahora en la Casa de Representantes del Estado, donde no tenemos representación indígena y que estamos trabajando en este tipo de iniciativas para tener este mínimo? eh, por favor, buscar que no exista esta prohibición racista en Massachusetts, eh, que las mascotas de los equipos deportivos honren a las culturas nativas.
que se apoye la educación de personas nativoamericanas de Alaska, a la juventud y por supuesto sabemos que los niveles de suicidio, las tasas de suicidio entre personas indígenas es alta, buscar condiciones de educación, de salud adecuadas que no tuvieron sus ancestros y buscar esa protección a través del acto de repatriación a nivel estatal para proteger el legado nativo americano y por supuesto retirar esta mascota racista que sabemos que se utiliza. Por ejemplo, lo vimos, ¿recuerdan? Este movimiento racista del corte Tomahawk, que lo vimos en Alemania, ahora con el Super Bowl, digamos que son decisiones internacionales que son tomadas por este tipo de personas que se involucran en este tipo de cantos racistas en contra y faltándole al respeto a las personas indígenas. Y como ustedes saben, regresa a estos puntos centrales, por favor, no sean racistas. Así que lo dejo ahí. Nuestra lucha continúa. Estoy muy honrado de esta discusión. ¿Tiene alguien algunas palabras finales? No, muchísimas gracias a todos. Por favor, tengan una buena noche. Manténganse informados sobre la lucha en el Perú y también en cualquier lugar donde vean una acción directa, planeen por favor unirse. Si viven en una comunidad con gente en la diáspora peruana, vean cómo pueden ayudarles, cómo pueden seguir su liderazgo y, por supuesto, continúen apoyándoles donde puedan, en la manera que puedan y también directamente a la gente indígena en el Perú ahora. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Gracias a todos.